Momento de ingresar a nuestro tema del día y para eso vamos a darle la bienvenida a la asambleísta departamental, además de representante del FRI para las elecciones, doña Elsa Guevara. Doña Elsa, bienvenida. Muchas gracias. Le vamos a dar también la bienvenida al asambleísta y representante del Movimiento al Socialismo, Manuel Alfaro. Buenos días, bienvenido. Wilder, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigas, amigos, un saludo cordial. Aunque creo que en términos lo que se ha levantado es la bandera verde. Creo que la bandera cuadros es cuando termina el proceso, si no estoy equivocado. Bueno, por ahí va. Bueno, pero creo que la apreciación va. No, recordarles a nuestros entrevistados que tienen un minuto para poder vertir su opinión después de cada pregunta para que tengamos el mismo tiempo para ambas personas. ¿Qué se espera de esta carrera electoral que se va a llevar adelante? Pero creo yo que se ha dado la apertura a un proceso electoral que esperamos sea verdaderamente democrático, que los que ganen en cancha también ganen en mesa y no sea al revés, porque lamentablemente tenemos resultados catastróficos que han ido generando en el país, que unos ganan en cancha y otros ganan en mesa. No tenemos un tribunal electoral de verdad confiable que nos haga ver que un resultado sea el resultado, el que el pueblo haya elegido, el respeto verdadero del voto, una información clara, precisa del respeto al voto del ciudadano. Estas son las preocupaciones más profundas que nos llegan a los partidos políticos y a quienes vamos a participar de esta nueva recta electoral. Bueno, asambleísta, ¿qué espera el Movimiento al Socialismo de estas elecciones? Porque muchos han catalogado que son las elecciones más importantes de los últimos años. No, sin duda alguna, estamos jugando como país, estamos jugando como pueblo. Dos posibilidades, el retroceder o el continuar en un proceso de transformación que nos ha dado grandes beneficios, con sus sombras, con las dificultades, pero que sin duda alguna ha sido importante. Empecemos proponiéndole al pueblo boliviano nuestros programas, no descalifiquemos, hagamos de una vez por todas una política diferente. No tiene que ser la agresión, no tiene que ser la adjetivación, la característica de este proceso como de otros procesos. Tiene que ser la proposición, tiene que ser la presentación de alternativas, tiene que ser la información clara que debe recibir el ciudadano para que su voto sea consciente, para que su voto sea informado, para que decida con conocimiento qué es lo que nos conviene hoy, qué es lo que les conviene el día de mañana a nuestros hijos. Por ello, primero saludar en esta fiesta democrática. Tenemos un otro hito dentro del proceso electoral. Se ha hecho el día de ayer ya la convocatoria, el día de hoy conoceremos con detalle el reglamento, pero lo que debemos exigirnos a todos es participación. Participación en un proceso que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos a todos y a todas. Doña Elsa, desde la oposición se han tenido reuniones, el pasado viernes se ha tenido una reunión de varios bloques de la oposición para poder quizás formar un solo frente y presentar un solo candidato, que es lo que muchos dicen sería lo ideal. Creo yo que en democracia todo es posible, la participación por donde se viabilice es posible. Lo que no es posible en democracia es recibir amedrentamiento, amenaza, hostigación a los partidos políticos o a los candidatos, porque lamentablemente desde el Chapare Cochabambino y desde todas las organizaciones sociales, lo que hemos vivido todos estos años es el hostigamiento, es la amenaza, es el amedrentamiento de que si entramos o no entramos a las comunidades, de que si entramos o no entramos a las organizaciones sociales. Eso no se llama democracia. Eso se llama dictadura, eso se llama tiranía, eso no se puede conceptuar como democracia, porque el sistema democrático, el hecho mismo democrático no es ir a votar solamente, es un conjunto de cosas, son pilares fundamentales que nos provee el sistema democrático, como el respeto el respeto al voto, el respeto a la independencia de poderes, el respeto al derecho del otro. Entonces hay varias cosas en las que nosotros tenemos que trabajar y a so pretexto de que están en el gobierno y pueden hacer y deshacer como les venga en gana, entonces ese amedrentamiento va encima de las candidaturas, encima de los partidos políticos, y eso es lo que se ha estado ejerciendo. Y creo yo que básicamente este es el punto fundamental, el respeto al derecho del otro, el respeto al voto del otro, que debe plasmarse ahora en un hecho real, que no solamente nos vengan en discurso, sino más bien vengamos de que el Tribunal Electoral sea verdaderamente autoridad, pero no solamente para el oficialismo, sino sea autoridad también para los otros, ¿no? Asambleísta,
bueno, desde el movimiento al socialismo se ha indicado que no va a existir ningún tipo de alianza, no se va a buscar alianza con ningún otro candidato, que el presidente Evo Morales va solo con todo su arsenal, vamos a decirlo de esta manera, para estas elecciones. Han dicho que el intentar dialogar con algún otro candidato sería traicionar al movimiento al socialismo. Sí, desde un primer momento la línea está clara, no puede haber transacción, no puede haber negociación, no puede traicionarse el verdadero interés del pueblo boliviano, y es por esta situación que desde hace muchos años atrás el movimiento al socialismo ha determinado esta línea única, inequívoca en cuanto a la propugnación de nuestros candidatos y obviamente de nuestra ideología política. Lo que no ocurre al interior de la oposición, pero ese es el problema de la oposición. El hecho de que no hayan podido encontrar consensos, el hecho de que por sus miopías, el hecho de que por sus mezquindades, por sus intereses de carácter personal, no le hayan podido plantear lo que ellos mismos demandan, una verdadera oposición al oficialismo, es problema de la oposición. Ese no es problema del oficialismo. Nosotros vamos a seguir trabajando y volvemos a insistir. Hablemos de lo verdaderamente trascendente. Hablemos de qué va a significar nuestra decisión este próximo 20 de octubre. Hablemos que si la renovación, entre comillas, nos va a dar estabilidad económica. Mucha gente se pregunta y dice, ¿y después de las elecciones no tendrá riesgo la platita que tengo guardada en el banco, esos ahorritos de estos 10, 12 años? ¿No estará en juego de pronto la estabilidad social en nuestro país? ¿Qué pasa si gana un otro candidato que no sea el compañero Evo Morales? ¿Qué pasa si seguimos con Evo Morales? Estas son las preguntas trascendentales, estos son los temas de los que debemos debatir. Mantenemos el modelo económico, se nos ha dicho de que todo lo que hemos hecho está mal. Entonces, si lo hecho hasta el momento está mal, ¿cómo se transforma? Cambiando, ¿cambiando qué? Nacionalizamos, continuamos con el proceso de nacionalización, privatizamos nuevamente. Debemos hablar en este tiempo de manera esencial de las propuestas que tenemos los candidatos o tienen los candidatos para el país. Muchas gracias. Ahora empiezo por usted, Manuel. ¿Existe cierta ventaja del movimiento al socialismo ante amenaza de ciertos sectores afines al partido de gobierno que han dicho que no van a permitir que ningún partido de la oposición pueda ingresar a ciertas poblaciones, a dialogar con ciertos sectores? ¿Existe cierta ventaja para el MAS ante esta amenaza para la oposición de no ingresar a ciertas poblaciones? No existe ninguna amenaza, se trata simplemente del posicionamiento del pueblo, en la defensa del pueblo. Yo sé que en esto, tal vez de manera metafórica, se pueden percibir de que existen algunos excesos. La democracia nos permite a todos expresarnos, la democracia que se vive en estos momentos en nuestro país nos permite a todos desarrollar una campaña político-partidaria, pero es cierto también que en este ejercicio de que unos pueden hablar, hay mucha gente que ya no quiere que les hable. Hay mucha gente que ya no quiere que les mientan, hay mucha gente que ya no quiere que se vuelvan a las mentiras de antes. Y en todo caso son posiciones que se expresan, reitero, de manera metafórica, porque al final de cuentas en todos estos procesos, y como dicen, en medio de estas, entre comillas, amenazas, el ejercicio democrático, la participación, la presencia de la oposición, donde han querido, se ha dado siempre. Otra cosa es que no los quieran escuchar, otra cosa es que la gente no vaya a sus concentraciones, otra cosa es que la gente no les crea ya las mentiras que nos han dicho de manera permanente. No son nuevas figuras las que emergen el día de hoy en este contexto político. La diferencia es absolutamente clara. Quieren volver los que han gobernado, incluyendo Carlos Mesa, quieren volver nuevamente a hacerse de las arcas del Estado, a manejar el país, y otros queremos seguir trabajando en este proceso que garantiza bienestar y estabilidad para todos. Muchas gracias. Doña Elsa, ¿qué opinión le merece esto de que sectores afines, poblaciones, han advertido con que no van a permitir el ingreso? Eso significa dictadura, eso significa tiranismo, eso significa un posicionamiento, el uso y el abuso del poder público que tiene el movimiento al socialismo, que se ha sumergido en el más profundo, en lo más profundo de la corrupción y el narcotráfico.
Eso está ahí parapetado absolutamente para cerrar filas y hacer de qué, con el pretexto de que vuelva el pasado, pero por favor, ¿de qué pasado nos están hablando? ¿De ese pasado con el que han convivido? ¿De ese pasado del que han sido parte? ¿De ese pasado del que siempre han sido aliados? ¿De ese pasado con el que siempre han convivido, han cogobernado? Estoy absolutamente segura de que si se cambia este gobierno, van a seguir cogobernando con los próximos. Esa es la actitud. Entonces, lo que está haciendo las organizaciones llamadas sociales del movimiento al socialismo es ganar por el amedrentamiento, es ganar por la hostigación a la población y hacerle ver a la población de que este país es de ellos y no nuestro. El pueblo boliviano tiene que saber, este país es nuestro, no es del movimiento al socialismo, no es de Evo Morales, no es de los militantes del movimiento al socialismo. Democracia significa hablar en libertad y no hacerle callar, ya sea a piedra, a palos, a golpes, como normalmente se hace. Para ellos es normal lo que ha pasado en su congreso en el norte de Potosí. Para nosotros no, para nosotros es hablando, es dialogando, es estando absolutamente en actuar en convencimiento. Muchas gracias, un gran saludo también a la gente que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página en Facebook. La pregunta viene de esta manera para ambas autoridades que están presentes. La oposición ya tiene un plan de gobierno de lo que son el 2025 y la misma pregunta va a ser obviamente para el representante del movimiento al socialismo. Como FRI, ¿se tiene ya un plan de trabajo, un proyecto 2025? Sin duda nosotros hemos hecho de la candidatura de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza una primera vuelta en el país. No necesitamos hacer de que alguien venga a imponernos, como en muchos casos se hace, sino más bien recoger todo lo que significan los insumos de los 9 departamentos del país y lo vamos a hacer. No olvidemos que la convocatoria formal a las elecciones generales ha sido lanzada recién ayer y todo lo que viene aquí en adelante, todo lo que significa un proyecto político, todo lo que significa un plan de gobierno tanto regional como nacional, la comunidad ciudadana la va a tener, sin duda alguna la va a tener y consideramos que va a ser una de las más altas en su contenido por lo que significa el desarrollo de cada una de las regiones. Muchas gracias. Y representante del movimiento al socialismo, el MAS maneja ya una agenda 2025. ¿Se tiene todos los proyectos elaborados? Estamos definiendo de manera específica los proyectos, por lo menos en lo que tiene que ver la propuesta regional. La respuesta de comunidad ciudadana hace algunos instantes ha sido: no tenemos propuesta, ellos están pensando trabajar en su propuesta, lo que no ocurre con el movimiento al socialismo. Nosotros tenemos un programa, nosotros tenemos una agenda desde el primer gobierno, desde el primer día de presencia del movimiento al socialismo y del liderazgo de Evo Morales en el gobierno nacional. Lo que nosotros pretendemos es consolidar, seguir trabajando, seguir posicionando. Mientras los otros están pensando todavía qué van a hacer, cómo van a hacer. Y no es el pasado del movimiento al socialismo, vuelvo a insistir. Carlos Mesa ha sido vicepresidente. Carlos Mesa ha sido presidente. Pero usted en la es parte de su gestión, gobierno. si me permite, ese que es el respeto a la democracia que les pedimos y ese es en todo caso la intolerancia respecto a lo que se dicen los valores democráticos que existe siempre. Y lo único que usted tiene que tomar en cuenta es si es que de verdad usted va a estar garantizado en las próximas elecciones votando por el MAS para tener esa tranquilidad o va a ser afectado en sus intereses económicos, en sus intereses políticos y obviamente en sus intereses sociales. Muchas gracias. Nosotros también hemos salido a la calle para poder escuchar la palabra de la población. Por eso que en nuestro preguntón les hemos consultado. ¿Qué esperan de ese proceso electoral de octubre? Mucho temor porque hay una incertidumbre tremendamente grande. No sabemos a futuro qué es lo que podrá acontecer. Se habla de la propiedad privada que será eliminada, se habla de los derechos y garantías de las personas que van a ser tremendamente controladas. La libertad de pensamiento, la libertad de opinión están amenazadas. En fin, tenemos grupos políticos que solo velan por sus intereses, etcétera. Entonces veo un panorama medio triste. De los de oposición que se unan.
Solamente eso. Bueno, considero que si todo se lleva así con toda normalidad, no debe haber ningún problema, ¿no? Una pena. Nosotros estamos cansados de este gobierno. 13 años de desgobierno, de corrupción al extremo. Y ahora nuestros partidos políticos dan la espalda al pueblo. El pueblo dijo no a la elección con el 21F. Y ahora, lamentablemente, así no vamos a ninguna parte. Así vamos a perder. Prima los intereses personales, políticos, y seguramente hay algún contubernio con el propio gobierno del MAS. Lo importante es esperar nomás que los políticos hagan una buena propuesta para poder tomar unas decisiones, ¿no? Simplemente estamos a esperar eso también para que un poquito nosotros podamos también apoyar a cada uno de ellos, ¿no? Que hagan algo mejor para Bolivia, que no siga así tal como está ahora. Sí, que cumplan todas las promesas que están realizando, por ejemplo, que los cargos ya no sean políticos y que sean todos de acuerdo a la capacidad que uno tiene, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Absolutamente nada. Del gobierno, nada. De la oposición que no se une, tampoco. Esperamos que sean un poco más serios con las propuestas que están lanzando. En realidad tiene que haber un frente fuerte para que pueda contrarrestar este gobierno. Varias opiniones que tiene la población, todas respetadas sin lugar a dudas. En un minuto, ¿qué le puede decir a la población de cara a estas elecciones del 20 de octubre? Primero que este es un nuevo desafío de la población y aquí lejos de cualquier discurso o de cualquier acción que se pregona y no se practica en sistema democrático, hoy día el boliviano, el ciudadano boliviano tiene la posibilidad de elegir su libertad o elegir su cautiverio como estamos viviendo ahora. Porque ahora no tenemos derecho a pensar, no tenemos derecho a hablar y lamentablemente todo lo que está viniendo encima, no solamente forrado por un tema económico, porque sabemos el país está endeudado hasta la cabeza y cómo vamos a vivir en adelante, cómo se va a enfrentar en adelante, ese es un tema que los bolivianos tenemos que definir y un sistema democrático no solamente es votar, el sistema democrático son las verdaderas libertades constitucionales que nos genera la Carta Magna que tiene el país. Muchas gracias, Manuel Alfaro, del Movimiento al Socialismo. En un minuto, ¿qué le dice a nuestra ciudadanía? No nos dejemos mentir, no nos dejemos engañar. Este pretexto de que existe más deuda el día de hoy es absolutamente falso y lo podemos demostrar. Yo le invito a la colega Elsa Guevara a que podamos tener un espacio de debate, mostremos con números, con porcentajes, si esto es cierto o esto es falso. Con documentación, con respaldo de organismos internacionales en cuanto a sus informes, podemos demostrar que le están queriendo mentir y de la manera más abusiva al país. Participemos de las elecciones, acudamos de manera democrática. La última decisión, el momento más importante sin duda alguna es este 20 de octubre. Con nuestra participación, con nuestra serenidad, exigiendo programas, teniendo la idea clarita, sin duda alguna vamos a poder contribuir para que el futuro de nuestros hijos sea el futuro que nosotros queremos para ellos, un futuro mejor. Muchas gracias. Dense la mano, que sean unas elecciones limpias, por favor. Usted, mi rojito, se hace cuando habla de la deuda externa, Ahí está, por favor. Bueno, gracias a ellos, gracias a nuestros panelistas. Muy gentil, como siempre, doña Elsa, por estar con nosotros. Muchas gracias. Manuel, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Bueno, de esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día en el que hemos hablado de las elecciones generales del 20 de octubre.